Palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Señor, oramos para que hables a nuestras vidas y tú hagas una obra especial en cada vida y en cada corazón. Gracias, Espíritu Santo, por el privilegio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Así puede tomar su lugar. En esta ocasión, ¿verdad? La semana pasada, en mi mensaje, hice alusión o mencioné, mejor dicho, mencioné este versículo que hemos leído. Y de allí me dio, ¿verdad?, el deseo. Dije, wow, quiero enfatizarlo más porque es interesante, ¿verdad?, como habíamos hablado de que debemos demostrar nuestro poder de las palabras a través de los hechos. Y viendo cómo estos hombres de Dios, en este caso Pedro y Juan, hablaban una palabra tan poderosa que, wow, causó sanidad, causó envidia y hubo tantas otras cosas. Y por lo tanto mencioné de ello y dije, pues quiero enfatizar más sobre este versículo. Pero mire, estamos en tiempos donde el testimonio cristiano es muy importante. La hermana Anita me pide oración porque las familias, que estaremos orando, ¿verdad?, por las familias que no son salvas, que se me pasó. Pero es interesante, ¿verdad?, de que muchas de las razones por que una persona puede venir al camino de Dios o ser salva es a través del testimonio cristiano. Hoy en día la gente quiere ver más hechos que palabras, porque muchas veces gente les habla a otras personas de Cristo, les invita a la iglesia, les habla sobre la salvación, pero el testimonio de ellos es totalmente diferente y por causa de ese testimonio la gente es tropiezo y la gente no quiere nada con el Señor. Por eso estamos en los últimos días donde el testimonio cristiano es muy importante. O sea, dar un testimonio para la gloria de Dios, dar un testimonio para que la gente pueda ver que hay un cambio en nosotros, que no solamente de palabras servimos a Dios, sino que también con nuestros hechos. Si somos cristianos, por lo tanto, tenemos que comprobar con hechos que lo somos. Hoy en día es lo que más hace falta. Hoy lo que necesitamos es que los que hemos o confesamos ser cristianos, como dice aquí, lo demostremos a través de los hechos. Porque tristemente a veces nos envolvemos en los quehaceres de la vida, en las situaciones de la vida, y nos olvidamos, ¿verdad?, cuál es el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y nos acomodamos a un estilo de vida, a una rutina, que no está mal, pero también no damos oportunidad o no hacemos tiempo para dedicar para otras cosas importantes. Por eso es de suma importancia entender esto que estamos hablando. Por lo tanto, decimos que creemos en Jesucristo, pero en verdad estamos comprobando que somos de Él. Que caminamos con Él. O sea, no en el sentido de que van a ver a Jesús visiblemente, pero es interesante que la gente tiene que ver a través de nuestros hechos que nosotros tenemos a Jesucristo. No solamente las palabras. Yo digo, tengo a Jesucristo, pero soy mentiroso, soy lascívico, soy adúltero, soy borracho, soy ladrón o otras cosas. Entonces, no concuerda. Por eso, el tema en esta ocasión es el siguiente. Debemos comprobar que andamos con Jesús. ¿Amén? Amén. Ese es el tema. Debemos comprobar que andamos con Jesús. Ahora, que la gente vea que Cristo vive en mí. Que la gente vea que yo tengo el amor de Dios en mi vida para poder compartir a la gente que lo necesita. Porque tristemente el enemigo está ganando terreno. Estamos en tiempos donde el pecado está avanzando, el libertinaje está avanzando, los pecados que antes se escondían ya están a la luz del día, creciendo.
y están menguando el cristianismo, están menguando a la iglesia, están menguando. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido en cierta manera la visión que es ganar almas para Cristo, edificarlas y dar gloria a Dios, que esa es nuestra visión. Y se han envuelto en actividades, en socialismo, en un momento de show que tristemente no están dando a comprobar que Jesús vive en ellos. Se menciona, pero los hechos comprueban totalmente otra cosa. Por ello, vamos a ver en primer lugar la necesidad entonces de comprobar que andamos con Jesús. Y para ello vamos a analizar el versículo que hemos leído, porque mire, los apóstoles comprobaban que comprobaron que anduvieron con Jesús, porque dice otra vez el versículo leído: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían andado con Jesús. Primero, la primera palabra que aquí llama la atención es la palabra denuedo. Denuedo viene de una palabra griega, bríos, que pueden traducirse como energía. Bríos, esa es la palabra griega, energía. O sea, cuando la persona tiene la energía, actúa con audacia, decisión, intrepidez, valentía, valor, ánimo, arrojo, atrevimiento, esfuerzo, gallardía, osadía, resolución. Mire, de esa palabra de nuevo vienen todos estos sinónimos de esa palabra. Pero, y entonces nos habla la Biblia que estos hombres hablaban con denuedo, o sea, con energía, con audacia, con valentía, con intrepidez. O sea, era algo tremendo, ¿verdad? Con un espíritu ferviente. Hoy en mi devocional estaba leyendo en el capítulo 17, 18 de Hechos, cuando dice que Aquila y Priscila se encontraron a un predicador llamado Apolos. Y qué interesante que este hombre dice, era un hombre, tres características que atribuyen a Apolos. Un hombre, dice, un espíritu ferviente. Mire, poderoso en las Escrituras, y que hablaba con denuedo. Imagínense, un hombre, cuando dice espíritu ferviente, o sea, de esos predicadores que avivan, ¿verdad? Esos predicadores que gritan, esos predicadores que hablan rápido, esos predicadores que son dinámicos. Pero lo más importante que tenía ese hombre, que era poderoso en las Escrituras. ¡Wow! Eso está bueno. Poderoso en las Escrituras. O sea, y nadie le podía ganar. Y eso es lo que solamente había sido enseñado en el camino de Juan, o sea, el bautismo de Juan. Cuando Aquila y Priscila lo ven, después del servicio lo llaman aparte y les pusieron mejor el camino de Dios, el camino de salvación, sobre Jesús, sobre todo. Imagínense, y ese hombre se levantó y era un hombre que predicaba, que tenía un conocimiento de la palabra y comprobaba con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Amén. Por eso, el denuedo, qué importante. Ahora, el denuedo no significa gritar, porque tampoco el gritar significa que hay unción. Muchos piensan que entre más gritan es que hay más unción. No, usted puede hablar en voz calmada, pero si tiene el denuedo, si tiene la energía, la audacia para transmitir el mensaje, eso es lo que cuenta. El tono de voz es el de menos, de menos. Por lo tanto, estos hombres, en este caso, Pedro y Juan, hablaban con denuedo. Ahora, otra característica que nos dice el versículo, que estos hombres, esta gente los consideraba, y era verdad, que eran personas sin letras y del vulgo, o sea, ignorantes en cierta manera, no personas estudiadas, sin letras que no habían estudiado. Ellos eran pescadores. ¿Qué tiempo tiene el pescador de estudiar? ¿Qué tiempo tiene el campesino de estudiar? Algunos de nosotros venimos de ranchos.
Amén. Donde allá pues la labor doméstica de las mujeres y el campo es algo que los hombres realizamos. Allá donde uno nació, cuando uno va creciendo, lo que ve es la mujer en la casa cocinando, limpiando, lavando y lavando a mano en los lavaderos. ¿Se acuerdan, hermana Teresa? Sí. Y los demás. Y los hombres en el campo, desde temprano hay que ir a sembrar el maíz y así estar cuidando esa parcela, o el trigo, o el garbanzo, la lenteja, o el frijol, era lo que comúnmente allá donde yo era se daba, pero el maíz. Y la mayoría del pueblo, del rancho, vivían en la cosecha del maíz. Entonces, nos mandaban a la escuela, cuando menos para escribir, aprender a escribir y a leer. Pero ya terminamos la primaria a la edad de, ¿qué se termina la edad de, ¿cuándo se termina la primaria? Si empiezan los 5, ¿son cuántos? Son 6 años allá, sexto año. A los 11, 10, 11 años, si es que no reprobaba. Porque hay algunos, había unos que reprobaban. Sí, yo me encontraba, después me encontré unos que eran 2, 3 años más, porque habían reprobado como 3 años. Y después que se graduaba uno de la primaria, no crea que allá hay escuela, no hay una middle school, mucho menos la secundaria al campo, a trabajar en los quehaceres del campo o de la casa, porque muchos allí, aparte de agricultores, eran ganaderos, o sea, que creaban los puercos, vacas y todo ello. Entonces, ¿qué iba uno a tener? Aspirar a estudiar. Eso no estaba en los planes de uno. Los padres a uno, ok, ya te tuve, ahora tienes que pagar lo que te hemos dado de comer y a trabajar y a proveer para la familia. Estos hombres eran algo así. Entonces no teníamos, aprendimos a leer y a escribir. Y ni siquiera leer bien, ni siquiera escribir bien. Pero aprendimos algo. Así eran estos hombres. Entonces, para otros que de la ciudad que estudiaban, nosotros éramos ignorantes. Mal hablados, en el sentido que no hablamos bien gramaticalmente hablando. Éramos sin letra y del vulgo, de la gente, de la chusma, como muchos tienen una versión del Chavo del Ocho, ¿verdad? O del Kiko, la chusma. A eso se refiere. Porque eran pescadores, no eran estudiados. Pero había algo interesante, que a pesar de que eran sin letra y del vulgo, de la pobreza, ignorantes en muchas cosas, hablaban con un denuedo, hablaban con valentía, hablaban con energía. Dice también que, por esa razón, pero lo interesante es que los reconocían, los conocieron, que como habiendo estado en compañía de Jesús. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Se maravillaban. ¿Cómo es que gente sin letras y del vulgo pueden hablar como hablan estos? Y aparte hablan, su forma de hablar, están dando a entender, es el mismo lenguaje de ¿quién? De Jesús. Porque estos hombres ya habían escuchado a Jesús. Ya habían escuchado a Jesús. Por lo tanto, hablaban como Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús estaba sobre ellos. Y por esa razón tenían este denuedo, esta valentía. Por lo tanto, ¿qué testimonio en favor de aquellos primeros testigos que andaban con Jesús? Ahora, ojalá que de igual manera pudiera decirse de sus sucesores, de los que los siguieron. ¿Y sabe quién son los sucesores de estos hombres? Todos aquellos que han creído a través de los tiempos. O sea, que si usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, somos sucesores de estos hombres. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad. Es importante considerar que también la gente nos tiene que reconocer que andamos con Jesús en nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar, principalmente nuestras obras, la forma que hablamos.
Imagínense, la gente habla, ese habla pura mentira, ese habla pura prepotencia, pura presunción, envidia, celos, malas palabras, negatividad, todo. Imagínense qué triste. Usted escucha gente todos los días hablar, ¿correcto? ¿Sí o no? Y le aseguro que las personas que usted y yo escuchamos hablar todos los días, no todas hablan bien. Todos hay personas que hablan bien, en el sentido buenas palabras, buenas noticias, buenos comentarios, buenos argumentos, pero hay gente negativa. Aún, hoy en día casi ya no se interactúa hablar persona a persona, o por teléfono, o más por texto, pero aún en los textos, usted escucha, usted siente, puede ver lo negativo de las personas, la queja de la persona, la murmuración de la persona. Y lo más triste es que muchos de estos que testean o hablan, escriben, se dicen ser cristianos. ¿Cómo puede uno identificarlos con Jesús si se están expresando de una manera negativa? Por eso es de suma importancia entender que yo cuando hable, aunque no hable cosas positivas todo el tiempo, la palabra de Dios, mi hablar siempre debe ser un hablar bueno, un hablar que edifica, un hablar que agrada a la gente. Y que también me representa como seguidor de Jesucristo. Amén. Amén. Por lo tanto, eso es lo que estos hombres tenían. Ahora, ¿cómo es que vamos a ver ahora las razones por la cual conocieron que Pedro y Juan andaban con Jesús? Recuerden, era su hablar. Pero un hablar que era respaldado por un hecho poderoso que anteriormente habían realizado. Veamos primeramente la primera razón. Primero nos dice esta escritura, del versículo 8 al 12 de este mismo capítulo, encontramos, capítulo 4, encontramos que dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Entonces, ¿cuál es la primera razón que estos hablaban bien y conocían que hablaban con Jesús? Porque tenían la llenura del Espíritu Santo. Eran hombres en una comunión con Dios singular, especial. Ellos, en el capítulo 3, nos dice que ellos iban al templo a la hora de la oración. Ellos buscaban de Dios. Y en esa transacción es cuando se encuentran con un necesitado. Pero nos dice el versículo, entonces los llaman, los exhortan, los regañan, los quieren intimidar, estos hombres religiosos. Pero dice que ellos los escuchan. Y Pedro, en ese momento lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar. Y ahí es donde ellos después dicen: wow, ese lenguaje lo conocemos. Esas palabras las conocemos. Por eso, porque así hablaba su líder, así hablaba el Nazareno, así hablaba Jesús, aunque ellos mismos habían matado. Eran interrogados por un beneficio que nos dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret habían hecho. O sea, un bien que hicieron, por eso los estaban interrogando, los estaban acusando. ¿Y cuál es ese bien? Pues se acuerda de aquel milagro que realizaron en el nombre de Jesús, sanando un paralítico. Aquel paralítico que era puesto en una puerta del templo día tras día para pedir limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan pensando que le iban a dar algo, extendió su mano. Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Por ese bien, por ese milagro los estaban interrogando. Ahora nos dice también la culpabilidad de los interrogadores, porque le dice Pedro: a quien vosotros crucificasteis, aunque ustedes crucificaron. O sea, lleno del Espíritu Santo le dice: ustedes nos están interrogando por un bien que hicimos, pero recuerde, lo hicimos en el nombre de Jesucristo, a quienes ustedes
lo crucificaron. Y era verdad, porque Sanedrín, el sumo sacerdote y los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos se unieron, los herodianos, todos se unieron para poder deshacerse de Jesús. Y mire, Pablo de nuevo, ahí se ve la valentía, los está confrontando y le dice, ustedes lo crucificaron. Amén. Imagínense, eso no cualquiera, estás ante el Sanedrín, estás ante no solamente el grupo, el gobierno religioso, sino también judicial de los judíos, porque los sumos sacerdotes, ellos tenían la autoridad en todos los asuntos que incluía a las leyes judías, al judaísmo de Israel. Otra prueba que les dice la participación de Dios, cuando les dice, pero dice, ¿a quién Dios resucitó de los muertos? Aleluya, amén. Si se da cuenta, lleno del Espíritu Santo, Pedro les dice, nosotros lo sanamos en el nombre de Jesús. Ustedes lo crucificaron. Ese fue el plan malévolo. Ustedes se asociaron y se dejaron usar por Satanás, porque aunque no lo dice así la Biblia, pero da a entender que ellos fueron usados por Satanás para deshacerse de Jesucristo. Porque Satanás sabía bien quién era Jesús. Satanás sabía bien la misión de Jesús, porque Satanás conocía las profecías. Pero qué interesante que aunque conocía las profecías y conoce la Biblia, el enemigo de nuestras almas, también no entendió completamente el plan divino, porque el diablo pensó que al matar a Jesús se acababa su misión, terminaba con él y ya no iba a hacer nada a favor de la humanidad, ya no le iba a quitar el trono a él, ya no lo iba a aplastar debajo de sus pies, ya no le iba a aplastar Jesús la cabeza. Por eso Satanás hizo la revuelta. No dice la Biblia, pero podemos asumir de que cuando la multitud están ahí, que les dice Pilatos, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús, rey de los judíos, o a homicida, Barrabás? Ahora imagínense, la multitud que está ahí, muchos de ellos se cree habían sido beneficiados por Jesús de una u otra manera. No dude que ahí había gente que les había dado de comer cuando hizo la alimentación milagrosa, o que los haya sanado, o un familiar. Entonces se cree que los demonios entraron en la gente, influenciaron a la gente y gritaron que soltaran a Barrabás, y les dice, ¿y qué hago con Jesús, su rey? Y ahí está Satanás influenciando, y la gente gritó, crucifícale. Crucifícale. Entonces, el plan de Satanás era crucificarlo, matarlo y que se terminara el plan divino, que se terminara su misión y ya no hubiera redención para el ser humano. Y la gente fue usada por Satanás y así sucedió. Lo crucificaron, murió, lo sepultaron y creyó Satanás y los líderes religiosos que la amenaza ya se había acabado. Ya no había más salvación, ya no había más peligro, ya no había más amenaza para el reino de las tinieblas y el reino humano de estos hombres malévolos, instrumentos de Satanás. Pero Pedro aquí les dice una verdad. Ustedes lo crucificaron, se dejaron usar por Satanás, lo crucificaron, creyendo que ahí se acababa todo. Pero no es así, señores, no es así. Porque mire cómo participa Dios, mire cómo Dios, ustedes los crucificaron, pero a quien Dios resucitó de los muertos. Amén, Satanás aleluya. hizo su plan, pero Dios tenía su plan. Satanás obró, pero también Dios obró. Y la cosa salió mal para el reino de las tinieblas, porque Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos con poder y gloria. Amén. Y le aplastó la cabeza a Satanás, y a través de ellos su muerte,
su resurrección trae salvación para todo aquel que cree en Él y lo confiesa como Señor y Amén, aleluya. Por tanto, gloria a Dios por la participación divina. Gloria a Dios porque Dios no se queda con las manos atadas. A Dios no le pueden atar. Aleluya. Leyendo también en estos días, encontré esto que publiqué. A veces encuentro en mi devocional versículos que Dios habla de mi vida. Entonces encontré ese versículo que compartí. Más permíteme a ver si me permite esta. Gloria a Dios. 2003, a ver. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. A ver, aquí está, si no lo voy a buscar. Lo quiero compartir. No está aquí. Pero gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Porque si no es una forma u otra. Pero no quiero pasar esta oportunidad de decir este texto. Este texto lo encontré en Isaías 14, 27. No lo tengo en la pantalla porque no pensé, son de los momentos espontáneos que se vienen las ideas, ¿verdad? Dice, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. Escuche bien, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. Y pregunta el profeta, ¿y quién lo impedirá? Cuando Dios determina algo, Amén. cuando Dios dice algo, ¿quién lo va a impedir? Así es. Y sigue diciendo, y su mano extendida, pregunta, ¿quién la hará retroceder? Aleluya. Amén. Amén. ¿Quién va a impedir el procedimiento de Dios? ¿Quién va a impedir los planes de Dios? ¿Quién va a hacer que la mano de Dios cuando la extiende la retroceda? Nadie. Cuando Dios determina, se hacen las cosas. Cuando Dios extiende su mano, hay juicio, hay bendición, hay lo que Él quiere. Y nadie puede detener la mano poderosa de Dios. Amén. Es lo que sucedió en el caso de la resurrección. Satanás mata a Jesús, Satanás usa al hombre para acabar con Jesús, pero Dios extiende su mano y le dice, levántate, hijo mío, con el poder de mi Espíritu Santo te levanto y te hago Señor de señores y Rey de reyes. Por eso, como dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Se da cuenta? Dios tiene su plan y nadie lo va a detener. El pecado está aumentando, el Satanás está ganando terreno, pero Dios tiene un plan y queremos hablar, que queremos nosotros ser parte de ese plan. Por eso, iglesia, necesitamos andar más con Dios, necesitamos buscar más de Dios, necesitamos vivir una vida cristiana agradable a Dios para ser parte de ese plan divino y ser esa luz en medio de las tinieblas, ser esa luz que resplandezca y pueda rescatar miles y miles de personas que están en la oscuridad y que su alma está por perderse. Somos instrumentos llamados para ser de bendición, pero para ello tenemos que comprobar que andamos con Jesús a través de nuestros Amén. y no dejar que nada ni nadie nos lo impida. Estos hombres aquí lo presentan. Y mire qué hermoso cuando sigue diciendo la causa de este milagro. Dice, por Él, o sea Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿A quién le da la gloria? A Jesucristo. No fuimos nosotros, decían ellos. Este hombre, lo ven aquí, Jesucristo es la causa del milagro. Jesucristo es el único que merece la gloria de todo lo bueno que nos sucede. Todo aquel que es salvo, sanado o recibe una respuesta, Jesucristo es el que merece la gloria. Amén. Por Él, este hombre está en vuestra presencia sano.
No va a haber otra persona, mi hermano, mi hermana, solamente Jesucristo puede hacerlo. Y siguen hablando estos hombres y lo presentan a Jesús como la piedra reprobada, pero viene siendo la piedra principal. Dice este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la figura, la persona más importante en el plan de salvación. Es interesante, ¿verdad?, que cómo es que Dios hace que Jesús venga a ser la piedra principal de la casa. Usted sabe, una casa sin un buen fundamento, ¿qué le sucede? Una casa bajo un buen fundamento permanece. Jesús nos lo enseñó sobre el insensato y el sabio. El insensato edifica sobre la arena, vienen los vientos, las tempestades, ¿y qué sucede? La destruyen. Pero el sabio, el sensato, edifica sobre el roca. Y cuando vienen los vientos, las tempestades, queda en pie, no es derribada. Asimismo, cualquier construcción, el fundamento es el que importa. Y como en ese entonces había una piedra principal de una construcción, y estos conocían ese lenguaje por la construcción del templo o de otras propiedades, y les dice que ellos eran los edificadores. ¿Pero qué decidieron? En vez de edificar la iglesia de Cristo como era el plan divino, ellos reprobaron, ellos rechazaron a la piedra angular, a la piedra principal, al fundamento principal de la iglesia, del edificio que es la iglesia. Pero ellos lo rechazaron. Pero como dice el Espíritu Santo a través de este hombre, este Pedro, este es Jesús, la piedra reprobada por ustedes, la cual, pero ustedes la reprobaron, pero Dios no la reprobó, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la figura, la persona más importante en el plan de salvación, en el plan divino para el ser humano. Es interesante, ¿verdad?, cómo mencionan a Jesucristo como esta piedra, como esta roca. En los evangelios, el mismo Señor Jesús habla sobre dos clases de gente en cuanto a aceptar a Jesucristo, a esta roca. Por ejemplo, dice que aquellos sobre quienes esta roca cae, los desfalaza. Bueno, es una roca grande, cae sobre usted, lo desfalaza. Pero si usted cae sobre esa roca, nada más es quebrantado. No se muere. Se cae, quizás se quebra los huesos, pero sobrevive. Es mejor caer sobre la roca que la roca caer sobre nosotros. ¿Qué significa ese versículo? Significa que todos los que no creen y aceptan a Jesús, Él va a caer sobre ellos en juicio y van a perderse para siempre. Pero los que creen en Jesucristo se humillan, caen sobre Él, sobre esa roca, y aunque sea uno quebrantado y se quiebren los huesos, puede uno ser sanado, pero su alma se salva. Porque ¿de qué sirve ganar todo el mundo, cuidar el cuerpo, si perdemos el alma? Lo más importante es el alma. A eso se está refiriendo. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice que ninguno puede poner otro fundamento como el cual está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se acuerdan de los problemas de la iglesia de Corintio que había, de la iglesia en Corintios, que eran 10 problemas? ¿Se acuerdan que había división? Que había partidos ahí religiosos, políticos, de cierta manera, que unos decían que eran de Pablo, y otros decían que eran de Pedro, y otros decían que eran de Apolos. Y por eso les dice Pablo, no es el que siembra el que merece la gloria, no es el que riega el que merece la gloria, sino el que da el crecimiento y hace que el fruto salga. Ese es Dios. Por eso le dice, ni yo, ni Apolos, ni Pedro, sino Dios, el único fundamento, el único que merece la gloria, el único que debemos de confesar que somos de Él, es Jesucristo. Porque
estar puesto, el cual es Jesucristo. Amén, aleluya. Ahora se da cuenta cómo conocían que andaban con Jesús. Gente del vulgo, ignorantes, sin letras, hablando un lenguaje tan poderoso. ¿De dónde lo escucharon? De Jesús. Porque ellos no enseñaron nueva doctrina. Ellos enseñaron lo que Jesús les enseñó. ¿Y cómo era que ellos podían hablar de lo que Jesús les enseñó? Si les enseñó tantas cosas. Porque el mismo Jesús dijo que cuando Él se fuese, iba a venir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Él les había enseñado. Y recuerde, al hablar, como dice la Escritura, que estaba Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hablando, recordándoles las enseñanzas de Jesús. Y por eso esos hombres estaban como que estaban escuchando a Jesús. Porque ellos hablaban de Jesús, hablaban como Jesús, hablaban la doctrina de Jesús, hablaban el Evangelio de Jesús. Y es lo que hoy en día necesitamos nosotros hacer. Hoy en día hay gente que habla sus propias convicciones, sus propias ideas, sus propias interpretaciones, y no están hablando como Jesús. Tenemos que arraigarnos, adherirnos a la palabra de Dios y predicar el Evangelio puro y sin mancha, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo nos lo aconseja. Hoy en día no se predica en todas las iglesias los domingos entre semana el Evangelio de Cristo. Hoy en día se predican mensajes alentadores, mensajes de poder posiblemente, pero poder que estimula la mente, las emociones, pero no el mensaje del Evangelio neto, puro, como debería de ser. Usan la Biblia para su convicción, para sus negocios personales. Hoy en día la gente no está hablando del mensaje como debe de ser, porque mire, hoy en día hay muchas personas que se dicen ser profetas. Está el don de profecía que nos ayuda a poder dar profecía, pero el profeta, hoy en día muchos son profetas, y si se da cuenta, todos estos profetas que llegan a las iglesias, y más pentecostales, porque somos los más fáciles de engañar. ¿Sabe por qué los pentecostales son más fáciles de engañar que los bautistas? ¿O que los metodistas? ¿Sabe por qué? Porque los bautistas y metodistas estudian la Biblia y los pentecostales no. Los pentecostales nomás les gusta el grito y la danza y caer al suelo, que les digan Cristo vive, aleluya, y danzar y brincar y caer y hablar en lengua. Pero leer la Biblia para nada, estudiarla mucho menos. Por eso los pentecostales somos la presa falsa de estos falsos engañadores. El punto es que los profetas de hoy en día, usted oiga, ¿qué son lo que hablan? ¿Cuáles son los mensajes que predicen? Viene juicio sobre ti porque andas en pecado. ¿Oye usted los profetas hoy en día? Vean una iglesia, tuvimos servicio maravilloso con unción, el profeta Julano tal trajo palabra de aliento. Palabra de bendición. ¿Qué es lo que hacen estos profetas? Predican nada más cosas positivas para la gente. Dios tiene un plan para ti. Has sido llamado para crecer, para prosperar. Dios te va a bendecir. Dios dice en este momento que te va a multiplicar tus finanzas. Nomás no te olvides de darle al pastor una buena ofrenda. Y ya cuando dice el pastor, después se iba a predicar una buena ofrenda, porque hermano, le iba a dar $100, pero porque dijo a la gente que me bendijera, me le va a dar 500. Se hace el negocio, se concuerda. Venga a hablar por finanzas. Había un hermano que llegaba a hablar, me acuerdo que le llamó al pastor y le dijo, yo voy a hablar sobre los diezmos. Y le aseguro que los que no diezman van a diezmar. Lo único que yo espero es que usted me dé un bono más por lo que voy a hablar. Así le digo. Imagínense. Y hay pastores que dicen, ay, qué bonito. Me acuerdo me platicaron la historia de un hermano que llegó, de un muchacho llegó a predicar a una iglesia en San Bernardino, y predicó y habló, y el templo necesitaba reparación, y dijo, wow, miren hermanos, aquí
se necesita, por eso usted tiene cara al Señor. Y sacó una cobija blanca, no sé qué color era la cobija, la extendió hacia el altar y echa ahí lo que usted tiene, relojes, dinero, joyas y todo, para bendecir a la iglesia. Y el pastor, creo que el pastor estaba en silla de ruedas. Y pues también usó eso, pues la gente se conmovió, sí, mi pastor, sí, la iglesia necesita. Y llenaron esa cobija de joyas, imagínate que yo descollara. A ver, nomás no sea de fantasía, ¿verdad? No sea de esa que cuando se la pone uno a la pastora después y que después y se sale. Me acuerdo que sí nos dieron a la esposa de regalar una pero la persona es su de corazón. Y el punto es que ya cuando juntó sus buenas raíces se llenó de todos. Agarró este predicador, pero habló muy bonito, ¿verdad? Agarró, lo envolvió, se fue, lo metió en el carro y se llevó todo. Y el pastor se quedó para mi templo. Pero qué triste que murió este hombre. Murió no hace mucho, joven. Hijo de un cantante montejano. No sé, como 2 años murió. Puso el hermano, el papá, Sergio Montejano, Montejano. Pero él puso que había fallecido su hijo. No, yo creo que no pasaba de 40 años. No puse por qué, nomás pidiendo que se haya muerto. Y escuché que este hijo de él en varias iglesias hacía lo mismo, ¿no? Diciendo ser profeta. Y sí, porque mire, estos profetas nada más le dicen cosas bonitas a la gente. Que Dios te va a bendecir, que Dios tiene un plan, que de aquí a un año y que cae. Y a veces avientan anzuelo, le digo a mi esposa. Aquí hay alguien que le duele la cabeza, oiga, entre 50 y 100 personas, alguien le va a doler la cabeza. ¿O no? Aquí hay alguien que tiene problema de espalda. Usted y yo sabíamos que no le tocaba. Y yo le he dicho que ore por él. Entonces, o sea, tiran anzuelos. Y cualquier. Y muchos caen que todo. O sea, usan estrategias de lo que la gente está viendo. Aquí hay personas que tienen un hijo rebelde o una hija rebelde. Y dicen, wow, ¿no? Todos. Comentando con mi esposa, ¿sabe cuál era qué? Los profetas del Antiguo Testamento, cuál era el mensaje? De juicio, de arrepentimiento y también de profecía del futuro, pero era el mensaje profético, o sea, del futuro. Hablaban de arrepentimiento, arrepiéntete Israel, arrepiéntete Judá, arrepiéntete fulano de tal. Tercero, juicio. Si no te arrepientes, viene juicio. Viene juicio. Y cuarto, mensaje de consuelo. Cuando hablaba de consuelo, de que Dios iba a orar a favor de él. ¿Se da cuenta? Pero hoy en día nomás usan cuál. El bonito, el consuelo, la bendición, la prosperidad. Pero se olvida que hoy en día también se tiene que hablar de juicio. Se tiene que hablar de arrepentimiento. Por eso, estos hombres, Pedro y Juan, los apóstoles, hablaban lo que Cristo nos enseñó que hablase. Hoy necesitamos volver a hablar lo que Cristo nos enseñó, lo que está en la Biblia, lo que está en el Evangelio. Y terminamos con el siguiente. Solo Jesucristo es el único y eficaz medio de salvación en el universo. Es lo que dice el versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Aleluya. No hay otro medio de salvación. No hay otra persona que pueda salvar como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso ellos miraban que estos hombres
andaban con Jesús de la forma que hablaban y lo que habían hecho con el poder de Jesús, con llenos del Espíritu Santo. Debemos de entender, debemos de anunciar, debemos de predicar que solamente en Jesucristo hay salvación. Porque dicen, no hay otro nombre debajo del cielo. O sea, todo lo que hay arriba, en el primero, en el segundo, en el tercer cielo, no hay otro nombre que pueda salvar, ni debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único que salva. Amén. Jesucristo es el único que murió y resucitó con poder y gloria para proveer salvación a la vida de las personas. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Salvación. Recuerde, nuestra visión es salvación primeramente. La hermana pedía, se puede oración por las almas. Todos tenemos en la familia un hermano, una hermana que no es salvo. Y lo más triste que ya han conocido de ellos. Algunos de ellos crecieron en la iglesia. Algún hijo que no es salvo también. Y aunque estén en la iglesia, ¿estamos seguros que nuestros hijos son salvos? ¿Ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? ¿Ya se bautizaron? ¿Se da cuenta? Que a veces, aunque tengamos nosotros en la iglesia nuestros hijos, la iglesia no salva. Lo que salva es una relación personal con Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador, dando frutos que glorifiquen su nombre. Es para usted y para mí también. Si yo digo ser salvo, entonces mi hablar, mi actuar, mis hechos, juntamente con mis palabras, tienen que demostrar que yo soy salvo y que la gente pueda ver que yo ando con Jesús. Amén. Que Aleluya. yo tengo a Jesús. No hay otra forma de salvación. Si bien vende todos sus bienes y da a los pobres, eso no los da. No importa la obra de caridad que haga, cuántos millones usted pueda dar, como muchos ricos artistas lo hacen. ¿Cuántos orfanatorios puede usted abrir en países pobres, o agua potable proveer, o escuelas, o otras cosas que provee? Que eso es bueno, qué bueno que lo hacen los que tienen dinero. Amén. Porque hoy en día la gente tiene dinero y lo malgasta. Me estaba contando mi esposa de que en estos días anunciaron que se perdió un avión que costó 100 millones de dólares. Se perdió esos aviones de guerra, esos bonitos, que no son ni tan bonitos, porque bonitos, pero no bonitos para cuando entran a un país a tirar los misiles. Imagínense, 100 millones de dólares. Iba el piloto quizás probándolo, el piloto tuvo que saltar en paracaídas y por 24 horas no lo encontraron y lo encontraron estrellado por allá. ¿Se perdieron cuántos milloncitos? 100 millones de dólares. Y dije, wow, que se podían usar para tanta gente que está pobre. Imagínense, gastando. Pues ahí le va a salir a usted, mire, nuestros taxis, ¿no? Cuando usted va ahí que le cobran el 7, el 8%, ahí es para eso. La NASA gasta dinero en tantos proyectos queriendo ir más a lo desconocido. En vano gastan billones de dólares. Billones, no millones, billones. El punto es que hay gente que tiene dinero y da, pero eso no sale. Ir a los domingos a la iglesia o todos los días a la iglesia no sale. Eso es bueno, nos ayuda a congregarnos, es importante congregar. Lo que nos ayuda a poder ser salvo es Jesucristo y mantener una relación personal con Él día tras día para poder conservar y mantener nuestra salvación, cuidándola con temor y temor. Amén. Pero nadie puede salvar. Ningún grupo religioso puede salvar. Ninguna denominación puede salvar. Solo Jesucristo puede salvar. Amén. Solo Jesucristo puede salvar. Por eso, ese es el mensaje. Paramos por hoy hasta ahí. Sigue más el mensaje, pero por hoy vamos a parar. Recuerda, ¿por qué conocían que andaban con Jesús, Pedro y Juan? Por la forma que hablaban. Pero no hablaban al
alcurnia, a ver, hermana, si sabe, a mí me hace falta, pero alta sociedad, no hablaban, eran sin letra, pero hablaban del Evangelio, hablaban la palabra de Dios. La unción del Espíritu Santo a hombres sin letra, sin estudio, del vulgo, de la chusma, pero para Dios no eran chusma, para Dios eran especiales instrumentos de gloria que anunciaban las buenas nuevas de salvación. Amén. A eso, hable la palabra de Dios. No presuma palabras altas, elocuentes. Hable con denuedo, hablemos con denuedo, con intrepidez, con valentía, pero el Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Estos hombres eran lo que hacían. Y de esa manera anunciar que solamente en Jesucristo hay salvación. Amén. Amén. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la salvación de las almas perdidas. Oramos, Señor, por a todos aquellos en nuestra familia, en nuestros alrededor, conocidos que no son salvos. Oramos por la salvación de ellos. Oramos por este mundo, por la salvación de este mundo. Oramos para que conozcan que solamente en Jesucristo hay salvación. Oro también, Señor, para los que ya somos salvos. Que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en cada buena obra y creciendo en tu conocimiento. Oro, Señor, para que nosotros que decimos ser cristianos, salvos, podamos hablar y actuar para que la gente nos relacione que andamos con Jesús, que tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Que podamos dar un testimonio para salvación, para edificación y para que tu nombre, mi Dios, sea glorificado. En el nombre de Jesús, ayuda en este momento, Señor, a poder ser las personas que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito al altar para, si quiere pasar un tiempo.